Hola mi gente, hoy les vengo a traer el siguiente parte de la historia que estoy haciendo de colaboración con mis amigos. En el link abajo del video de las del nombre estarán los nombres de los amigos que están haciendo con el mini crossover conmigo, ya sabe, personajes, imágenes o músicas, otras cosas, derechos a sus creadores. Dele un like, suscríbete y comenten. Entonces comencemos. Esta historia comienza después lo que pasó en el anterior. Esta historia comienza después en el capítulo. Ahí en ese momento Alexander dijo: yo voy a ser el primero quien te derrote, y además como vas a estar a mí el que tiene el infinito. Ahí él se lanzó contra Malakon. Ahí comenzó una batalla de golpes y patadas. Ahí en ese momento Alexander accedió a su armadura de camarader y invocó sus armas, su pistola y su espada. Ahí comenzó a lanzar ataques de energía con la pistola y ataques de espada de su espada, y ahí comenzó a dar más batalla a Malakon, pero sorprendentemente Malakon. En ese momento Malakon dijo: ¿crees que eso me va a hacer daño? Sinceramente eso fue muy patético. Ahí agarró las dos armas de Alexander y las destruyó y dijo: ahora sin tus armas. Ahí él intentó lanzar un golpe a él, pero en ese momento el puño se detuvo y dijo Malakon: porque no te puedo golpear y porque mi puño se detuvo ahí en ese momento. En ese momento Alexander dijo: fácil, porque estoy usando mi técnica de vacío infinito, o sea que tú no me puedes tocar. Ahí él puso una cara de sonrisa de confiada. Alexander puso esa cara y dijo: ahora qué vas a hacer, no me puedes dar ningún ataque o puñetazo, ni siquiera ataque de energía. Aquí el ganador soy yo. Pero en ese momento Malakon sorprendentemente aumentó más de su poder y increíblemente rompió la técnica de Alexander, y Alexander recibió un gran puñetazo en su estómago que lo mandó a volar varios metros fuera de la zona de batalla. Ahí en ese momento Malakon se teletransportó donde cayó Alexander, y en ese momento dijo Malakon: ¿en serio creías que esa técnica me iba a detener? Puedo romper cualquier técnica que tú tengas porque es fácil, tienes energía caos y no debiste de venir para acá. ¿Por qué? En serio, porque soy alguien que sabe usar perfectamente la energía del caos y que la se hace más fuerte. Ahí en ese momento Malakon agarró el cuello de Alexander y lo comenzó a agarrar más fuerte. Agarró el cuello de Alexander y lo comenzó a agarrar más fuerte y dijo: ¿por qué no mejor damos un paseo? ¿Por qué no mejor damos un paseo? Ahí lo en las paredes, y ahí comenzó a hacer dar una carrera, y Alexander recibía todos los daños de las paredes del inframundo y no podía esquivar ninguno porque lo tenían bien fuerte ahí en ese momento. En ese momento Alexander accedió a su forma hyper y con ese gran incremento se soltó de la mano de Malakon y de una vez le dio un golpe en la cara y una patada que mandó muy lejos a Malakon. Y en ese momento dijo Alexander: pues si no te puedo ganar con mi forma de camarader ni con mi técnica del vacío, te voy a ganar con mi hiperforma. Y ahí Alexander se lanzó para seguir peleando, y ahí le estaba dando una gran paliza a Malakon, que recibía todos sus golpes. Y ahí Alexander agarró la cola de él y le estaba dando vueltas y vueltas, y lo soltó y lo mandó bien lejos a unas montañas que están por ahí. Y ahí Alexander cargó un ataque de energía llamado el ataque del eclipse de la hipersolar del caos, lo mandó a donde estaba Malakon y hubo una gran explosión. En ese momento Alexander dijo: ahora sí, con este ataque no creo que se levante. Ahí llegó al suelo y dijo: bueno, ya ganamos. Pero en ese momento hubo una gran explosión en la zona donde hubo el ataque, el que lanzó Alexander contra Malakon. Un brillo de luz de color rojo y negro era el aura del propio Malakon. Ahí del brillo salió él con algunas heridas y dijo: vaya, acepto que me diste bastante pelea de esa forma, pero recuerda, yo me hago más fuerte con el poder del caos y con cualquier poder del caos, de las esmeraldas del caos. Ahí en ese momento las heridas que tenía Malakon se curaron y dijo: no me debiste de lanzar
Ese ataque era puro ataque del caos y lo absorbí y me dio más poder y en ese momento antes que Alexander hubiera podido decir algo o hacer algo fue recibido por un puñetazo que no pudo esquivar ni protegerse en su cara y fue mandado bien lejos a varias montañas, pero en ese momento Malakon se protegió con su brazo de un golpe que iba a recibir en su cara y quien dio ese golpe era ni más ni menos que Caos Meliodas, que dijo: ahora yo soy tu oponente. Ahí se quitaron de la del golpe que recibió. Ahí en ese momento se lanzaron a darse una batalla de puños y patadas que sorprendentemente Meliodas estaba sano, bastante pelea él solo usando su estado base sin ninguna transformación, estaba sano, bastante pelea él solo usando su estado base y le daba bastante en su estado base y dijo en ese momento Meliodas dijo: vi cómo derrotaste a mi amigo Alexander, pero yo no voy a hacer sentir contigo. Ahí de una vez Meliodas accedió a su transformación más poderosa, a su forma de emperador, la unión de las transformaciones, de la unión de las transformaciones, de la super forma, de la forma Burning, de las esmeraldas de caos y esmeraldas sol, y ahí comenzó una batalla bastante más pareja, pero quien tenía más ventaja era Meliodas por las capacidades de su transformación. Pero en ese momento Malakon sonrió y dijo: vaya, estás dando más batalla acá. Y dijo: vaya, estás dando más batalla que tu amigo Alexander, al menos tu estaja no va a batalla. Que ahí otra vez comenzaron a tener una batalla. Quien estaba dando más batalla y casi ganando era Meliodas, pero en ese momento Malakon ahí dijo: ahora sí debe de ponerme serio. En ese momento se sintió un gran monstruoso que hizo temblar toda la dimensión y fuera de la dimensión también hizo temblar los otros infiernos. Junto a la mitad o casi todo el Omegaverso, los demás monarcas en ese momento, todos los monarcas y quienes estaban en el Omegaverso dijeron: qué poder tan enorme, de quién es de este poder, pero los únicos quienes sabían eran mi familia y algunos monarcas. Ahora en el momento en el primer infierno ahí Malakon incrementó su poder y un aura roja oscuro está en todo su alrededor y su musculatura creció monstruosamente y sus ojos brillaban de un color. Incrementó su poder y un aura roja oscuro está en todo su alrededor y su musculatura creció monstruosamente y sus ojos brillaban de un color rojo sangre. En ese momento dijo: ahora sí prepárense para la verdadera batalla, porque ahora solo me hicieron usar mi 50% de mi poder en ese momento. En ese momento Meliodas dijo: ay no, esto se va a poner feo. Ayer se puso en su pose de pelea y se lanzó contra Malakon y ahí comenzó una batalla. Quien tenía más ventaja y quien estaba ganando era sorprendentemente y obviamente era Malakon, quien recibió todos los ataques pero no le pasaba nada, y es que llevaba otros. Y ahí en ese momento agarró los dos brazos de Meliodas y le dio un cabezazo en la cabeza de Meliodas que lo mandó bastante lejos, pero se levantó Meliodas y se lanzó otra vez con la batalla, que otra vez estaban teniendo desventaja el contra Malakon. En ese momento cuando Meliodas iba a ser golpeado en la cabeza por Malakon, pero alguien le dio un golpe a la cara de Malakon, era ni más ni menos que Vegeta, al que dijo: ahora es mi turno. Bueno, hasta aquí llega el capítulo, ojalá que les haya encantado. Aquí ya te pide a su amigo Ultra Goku adiós.